sean todos bienvenidos a su noticiero favorito, Sinfonía en las Palabras. Acompáñenme a explorar todo lo relacionado con la literatura. Sin nada más que decir, estas son las noticias de hoy. Comenzamos. El 27 de febrero del 2025, en la madrugada, muere el escritor Javier Pastor a los 62 años, debido a un cáncer. Y también el escritor español Javier Pastor publicó varias novelas en las cuales juega con el lenguaje y el estilo, en la cual ha llamado la atención de una crítica y del público. Entre las más destacadas está Jaque Mate, publicada en 2009, en el que el protagonista es un escritor que vive atormentado por su escritura como una condena. Nuevo boom en la literatura latinoamericana en plataformas digitales. La literatura está experimentando un nuevo auge, ya que cada vez hay más producciones basadas en famosos libros de Gabriel García Márquez, Juan Rulfo y otros autores. Llegan a streaming, acercando a estas historias a nuevas generaciones. Los libros, como el de 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, Los climas de ensoñación de Comala, de Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, o Los platos de afectan sentimientos como Agua para chocolate, de su compatriota Laura Esquivel, pueden verse ahora en adaptaciones del streaming y dan nueva vida a aquel éxito que comenzó en las décadas de 1960 y 1970, con García Márquez y Rulfo, entre otros, y se extendió luego en el tiempo con Esquivel y una segunda generación de autores reconocidos por su renovación estética y su mirada latinoamericana. Gracias por estas noticias. A continuación, les presentaremos un reportaje acerca de la literatura y la música. Las disciplinas artísticas no viven ajenas unas de otras, sino que conviven y se entremezclan. Es el caso de la música y la literatura, dos campos de creación que llevan nutriéndose mutuamente. La literatura y la música son dos formas de expresión artística, que aunque distintas han estado entrelazadas a lo largo de la historia. Este reportaje explora estas dos disciplinas, se influyen mutuamente, creando obras que resuenan en el corazón y la mente. A lo largo de la historia, muchos poetas han encontrado en la música una forma de enriquecer sus palabras, mientras que compositores han buscado en la poesía la inspiración para crear melodías memorables. Por ejemplo, Franz Schubert es famoso por sus Lieder, que son canciones de las que musicalizó poemas de diferentes poetas, creando una unión perfecta entre la lírica y la melódica. Robert Schumann también hizo lo mismo, contribuyendo al repertorio del Lied alemán con sus propias composiciones. Por otro lado, Federico García Lorca no solo fue un destacado poeta, sino que también se sumergió en el folclore andaluz, utilizando su riqueza musical para influir en sus obras. Sus poemas a menudo reflejan ritmos y temas presentes en la música tradicional de su región. Algunos autores y compositores destacados son Bertolt Brecht, su obra teatral, la ópera de 3 centavos, combina letras incisivas con música innovadora. Pablo Neruda, sus poemas han sido musicalizados por varios artistas, mostrando cómo sus palabras pueden cobrar vida a través de la música. Silvio Rodríguez, este cantautor cubano, implora elementos poéticos en sus canciones, creando una fusión única entre lírica y melodía. La intersección entre literatura y música a menudo aborda temas como el amor. Tanto en canciones como en poesía, el amor es una fuente inagotable de inspiración, la identidad cultural. La música folk y las letras literarias a menudo reflejan las raíces culturales de sus creadores. La poesía social, canciones y poemas han utilizado como herramientas para expresar disidencia y buscar justicia. Bueno, a continuación les presentaremos una pequeña entrevista que le hicimos al cantautor Juan Luis Guerra. Buenos días a nuestro querido público y sobre
sobre todo a nuestro invitado especial, Juan Luis Guerra. ¿Qué tal, señor Juan Luis? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días a todos. La verdad me encuentro muy bien y muy contento de estar esta mañana con ustedes. Bueno, le cuento, el día de hoy queremos tocar ciertos temas contigo, sobre tu vida y lo más importante, tu canción, Burbujas de Amor. ¿Te parece bien si vamos por partes? Sí, adelante. Estoy dispuesto a responder todas sus preguntas. Ok, empecemos por quién es Juan Luis Guerra. ¿Cuándo naciste y cuándo empezaste a hacer música? Bueno, soy dominicano, nací el 7 de julio de 1957. Soy cantautor, arreglista, músico, productor musical y empresario. Tengo más de 40 años de carrera y he vendido más de 30 millones de discos. Y sobre todo, he ganado numerosos premios. Actualmente tengo 67 años y empecé a interpretar música desde niño. En este caso, lo interpretaba a mi familia. Pero con el tiempo me di cuenta que realmente me gustaba escribir, cantar y entonces me empecé a tomarlo en serio. ¿Y cuál fue tu primer lanzamiento? Mi primer disco fue en 1984 y fue de jazz. Vaya, eso es muy interesante en ti. Pero ahora quiero tocar un tema especial contigo y sobre tu canción Burbujas de Amor. ¿Cómo surgió la idea de esta canción? Esta canción es muy bonita y para hacerla me inspiré en un fragmento de la novela Rayuela de Julio Cortázar. ¿Hubo alguna frase o algo que le haya motivado a escribir esta canción? La frase que más me inspiró es: los peces ya no tocan la pecera con la nariz. Y sobre todo una imagen de una persona que tocaba la nariz con la pecera. Me imagino que la canción está totalmente escrita por ti, ¿verdad? Así es, fue producida por mí. Y bueno, aunque como tal no tenga un video oficial, se ha convertido en una de tus grandes obras maestras, ¿no es así? Claro que sí, le doy muchas gracias al público haber querido tanto esa canción y que significa para mí mucho. Bueno, querido Juan Luis Guerra, hemos llegado hasta el fin de esta entrevista. ¿Qué tal te ha parecido? Me agradó haber estado con ustedes esta mañana y haber platicado un poco sobre mí y mi música y muchas gracias por invitarme. Al contrario, gracias por hacernos un espacio para venir con nosotros. Esperamos que te siga yendo bien y nos veamos pronto por acá. Muchas gracias, hasta pronto. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Tengan un excelente día. Hasta luego. Les damos la bienvenida a este espacio donde les debatimos sus temas favoritos y controversiales en la actualidad. Hoy en este apartado escogimos un tema muy importante, que es la literatura con las lenguas originarias. Con esto podemos profundizar más lo que piensan nuestros participantes y con el fin de profundizar más información sobre el tema y sus puntos de perspectiva. Sus preguntas sobre cuál sería la importancia de preservar y promover estas literaturas en este tiempo actual, ya que sabemos que son muy olvidadas. ¿Y qué me dicen sobre los desafíos, incluso para los mismos escritores, en lenguas originarias? Por eso, el día de hoy, para nuestra mesa de opinión, está con nosotros la escritora Rubí Tenaza Huerta, conocida por sus poemas en purépecha. Bienvenida. Gracias por la invitación. Quiero hacer énfasis en estas preguntas ya que ambas son importantes para resolver, porque sin ellas, ¿cómo sería la literatura? Claro, son importantes, pero en sí, ¿para qué público? Más que nada digo la juventud. También la mayoría ya no ve esto más que en sus escuelas y ya no hay mucho interés también de los padres a fomentar que sus hijos lean. Entonces, ¿qué se puede implementar para esta situación? También, al final de cuentas, nos gustaría que esta situación también no se pierda lo esencial y lo bello de la literatura. Su importancia sigue siendo fundamental para todo público en general. Es un gusto el poder escribir incluso en tu propio idioma y darlo a conocer. Es como un orgullo el poder también escribir y que otros se sientan identificados sabiendo que una persona externa de un país al mío lo escribió. Es un sentimiento más que nada. Como usted menciona, también el ser llevado, básicamente traducido,
es algo que muestra pasión. Pero ustedes, los escritores, ¿cómo enfrentan sus desafíos? Es un reto mayor, me imagino. Claro que puede tener sus desafíos, pero al final todo lo que hagamos lo tiene. Y hablando por mí, mi mayor desafío era el pensar cómo podía hablar de estos temas, porque recordemos que somos uno solo, tenemos la misma identidad porque nos reconocemos como mexicanos. Efectivamente, eso es lo que buscamos, sobresalir en el país, que nos conozcan por nuestra bella escritura y nuestras distintas formas de idioma que tenemos y respetando ante todo nuestras culturas y principios. Estoy en total acuerdo porque no olvidemos que en todos lados nos encontramos a la literatura en sus distintas formas, pero siguen siendo uno solo. En que las escuelas también lo sigan enfatizando y que los docentes también lo enseñen con pasión. Bueno, compañeros, ya estamos llegando casi al final de esta bonita dinámica. Ya he podido observar los puntos de vista donde más que nada nos damos cuenta que la literatura en lenguas originarias es más importante de lo que uno imagina, ya que no podemos dejar a nadie sin cultura literaria. Bueno, ahora veremos una reseña sobre la literatura indígena. En las últimas décadas, la literatura indígena en México ha resurgido, convirtiéndose en una expresión clave de las identidades y cosmovisiones de los pueblos originarios. Este resurgimiento es relevante, dado que desde la época colonial el pensamiento indígena fue marginado y sus formas de expresión fueron desarticuladas en favor del español y la cultura occidental. A lo largo de los siglos, la escritura en lenguas indígenas se limitó por su naturaleza pictográfica y los procesos de castellanización. Ni la independencia ni la revolución reconocieron el papel de los indígenas en la construcción de la nación, perpetuando su exclusión social y cultural. La narrativa indigenista del siglo XX, escrita en español por autores no indígenas, intentó retratar la vida de estas comunidades, pero no logró capturar completamente su universo simbológico. El auge actual de la literatura indígena responde a cambios sociales y políticos. Dentro de estas comunidades, las nuevas generaciones de intelectuales indígenas que están formados en espacios educativos no indígenas han asumido un papel activo en la reivindicación de sus raíces mediante la literatura. Escritores como Libardo Silva han logrado entrelazar la tradición oral con formas narrativas modernas, dando lugar a una literatura que rescata mitos, leyendas y problemáticas contemporáneas de sus pueblos. La producción en lenguas autóctonas a menudo acompañan de versiones bilingües en español. No solo busca preservar la riqueza lingüística de estos grupos, sino también ampliar su impacto dentro del panorama literario nacional. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes, como la difusión y el reconocimiento en un país donde el español domina el hábito cultural. A pesar de estos obstáculos, la literatura indígena representa un hecho clave en la historia de la cultura en México. Más que una sola voz, ofrece múltiples visiones que enriquecen la diversidad literaria del país, trazando nuevos caminos de diálogo intelectual, intercultural y reafirmando la identidad de los pueblos originarios del siglo XXI. Continuando con el programa, tendremos una entrevista con la señora Gaudina U, que estará dirigida por nuestra compañera Keren Canul. Su gran invitada nos recitará un pequeño poema en maya, una lengua bastante conocida aquí en Yucatán. Buenos días, hoy nos encontramos en la comisaría de Chumucar. El día de hoy nos acompaña la señora Gaudina U, que es maya hablante de esta comisaría y nos va a recitar un poema. Adelante. Pues, el médico Don Jesús Nojoch. Upedia Koheni Odias Upedia Don Jesús Mate Tuxi Tituklik. Acho que agradecerte
y Yabilma. Este poema al español quiere decir: México lindo y gigante, que a tu tierra yo llegué un día por primera vez, y no he dejado de admirarte, agradecerte y amarte. Eso es todo, gracias por ver. Finalizamos con un artículo de opinión sobre la importancia del género lírico en la literatura. Comencemos con preguntar, ¿qué es el género lírico? Bueno, la lírica o género lírico es uno de los más antiguos géneros literarios, cuya expresión habitual es el poema, en sus múltiples y muy diferentes presentaciones disponibles. La lírica es el nombre tradicional para denominar a eso que llamamos poesía. Los orígenes antiguos estaban vinculados tanto ya a la música, composición literaria contemporánea. Abarcaban distintos tipos de canto. Hoy en día consideramos un género aparte. El género lírico, con su capacidad para expresar emociones profundas y explorar la condición humana, sigue siendo fundamental en la literatura contemporánea. A través de la poesía, los autores expresan sentimientos, reflexiones y visiones del mundo, creando obras atemporales que nos conectan con la experiencia humana universal. Y ahora sí, como último punto, mencionaré algunos de los ejemplos de autores con sus respectivos poemas. Buculicum Carmen, escrita por el poeta italiano Francesco Petrarca en 1357, y La Odea a la Alegría, escrita por el poeta alemán Friedrich Schiller en 1786. Gracias por ver Sinfonía en las Palabras. Hasta la próxima. Uy.